Bueno, feliz tarde. Esto es un video para la posteridad. Para los que no conocen, mi padre, Gesa Tamas Andor Aurel Flandorfer Terek o Andrés. O Aurel. Depende quién lo diga como tal. Eh, este es un video o una entrevista en la cual eh, yo creo que los colombianos somos tan berracos que nacemos donde sea. Y Andrés Flandorfer precisamente nació en Hungría, pero es más colombiano que muchos de nosotros. Entonces tiene un concepto de, de patria, de país y, y un sentir patriótico que lo ha llevado a, bueno, a de pronto a plantear ciertas fórmulas que él considera deben aplicarse en este país. Entonces, como estamos en épocas electorales, ya casi, o pues estamos en proceso, pues nada, coméntanos cómo quieres Muy, comenzar, presentarte. muy amable, muchas gracias. Eh, Gracias por invitarme a esta entrevista, que no creo que me lo merezca, pero haré todo lo posible para merecérmelo, más que todo por respeto a la querida audiencia. Soy desplazado de la Segunda Guerra Mundial, ensamblado por allá en los años 45, y llegué a Colombia después de un periplo por Europa y después Argentina, donde estuve 11 años, donde cursé mis estudios básicos, y llegué a Colombia en el 61, justo cuando estaba empezando el Frente Nacional. Hablo desde esa perspectiva porque, haciendo una retrospección de lo que comenta Mihai acerca de que estamos en temporada electoral, pues hay que hablar de política. Yo, la verdad, no tengo color, no tengo partido político. En toda mi vida no he estado vinculado a ninguna institución religiosa o ideológica. Me he formado mi propio concepto acerca de lo que es la naturaleza energética vital humana, el, el de dónde venimos, para dónde vamos, por qué existimos y para qué existimos. Esas 5 inquietudes ya las resolví, afortunadamente, pero veo justo ahora en las postrimerías de mis últimos 20 años que voy a vivir aquí todavía, de que este mundo, el sistema, está mal. Está mal estructurado el sistema para gobernar no solo una población, un colectivo determinado, sino el sistema global mundial. También está en una consolidación, en una estructura totalmente inhumana. No tiene en consideración ni la especie, que suponemos que somos la especie superior dentro de esta biosfera planetaria, y nos comportamos realmente como animales. Ni más ni menos, unos depredadores que realmente lo que hacen es no dejar nada. Hemos contado con las riquezas del medio ambiente, de poder medio tener aire para respirar. Si no, ya estuviéramos como en Marte, sin oxígeno y teniendo que, en lugar de comprar el agua, teníamos que estar comprando pipas de oxígeno. Pero me lleva a algo que tengo que concluir en esta época de preelectoral. Tengo que darles a ustedes
algunas, no voy a decir de que son consejos, a pesar de que me siento más colombiano, como decía mi hijo, que muchos colombianos que están por debajo de, de mi edad. Llevo 60 años en Colombia, así que puedo opinar. Pero cuéntanos un poco de eso precisamente. ¿Qué te hace, qué te hace pensar o qué te hace creer que puedes dar una opinión de esa, siendo extranjero, más pinta de extranjero para dónde? Eh, ¿Por qué sientes tú que tienes esa, no solamente esa obligación, sino esas ansias o ese fervor de que las cosas tengan un cambio? ¿Qué te da a ti? ¿Qué has vivido? ¿Qué has visto? Bueno, aquí en Colombia, porque en Argentina viví durante el régimen de Juan Domingo Perón, y ustedes saben que él allá medio organizó un poco la producción argentina, tanto que en aquel tiempo no se compraba, no llegaba casi nada del exterior y nadie le gustaba comprar nada que fuera importado, ni brasileño, ni americano, ni europeo. Se compraba y se prefería comprar marca registrada industria argentina. La industria argentina en aquellos tiempos era Argentina un país bien desarrollado, con una infraestructura vial, férrea y vial, eh, muy propicia para repartir la producción del campo. Y al llegar aquí a Colombia, me fascinó obviamente Colombia por aquello de los dos mares. Yo dije, qué preciosura de país que tiene dos mares, el único país que tiene ese privilegio, bueno, a pesar de, aparte de los centroamericanos que también tienen dos mares, pero es diferente, nosotros estamos más continentales, ellos son casi Caribe estrecho, llamémoslo así. Eh, Me he dado cuenta al irme entrando en la cultura colombiana, que empezó con la cultura paisa, que, que empezó con la cultura paisa, antioqueña, luego la costeña, Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, y más adelante ya tuve la oportunidad de recorrer desde La Guajira hasta Nariño, desde Chocó hasta el Bichada, el país. Y más que todo me he relacionado no citadinamente, sino ruralmente. Soy de ascendencia campesina, mis padres eran productores del campo en Hungría y entonces me atraía más la vida campestre, porque era, entre otras cosas, eh, más agradable, más agradable, más tranquila, más pacífica la vida que en la ciudad. Y me enteré de los conflictos que el país venía teniendo desde por allá de los años 30, 40, que se intensificaron por una parte y por otra, que fue lamentablemente, tengo una anécdota, cuando se volvió más intensa esa problemática política de acomodo de las ideologías dentro del país, yo estaba todavía en Argentina y me acuerdo que allá llegaban imágenes y noticias de Colombia y me acuerdo muy bien de unas fotos que llegaron
de Colombia, donde había unos árboles de los cuales colgaban unos cadáveres con el corte de franela. Llamaban el corte, cortaban y le sacaban la lengua a las personas. Eso fue para mí muy impresionante a mi edad adolescente. Y cuando llego a Medellín, por eso empiezo por Antioquia, por los paisas, paseándome por la Avenida La Playa, con la Oriental, en aquel tiempo no era la Oriental, era una avenida. Después se llamó la Avenida Oriental cuando la ampliaron, doble vía, etcétera. Pero la impresión más grande que me llevé fue cuando miré hacia los árboles que hay, no sé si ustedes conocen, la Avenida La Playa en Medellín, unos enormes bongos, o bongas, como le dicen en la costa, ceibas, ceibas blancas, justo de las ceibas blancas de las cuales yo había visto colgar los cadáveres. Eso fue impresionante. Entonces, claro, todavía no comprendía bien el, la persecución y el sufrimiento. De liberales contra conservadores, ¿no? Era... En aquel tiempo, lamentablemente, era una pelea entre ideología liberal y conservadora, que luego vino a apaciguar, seguramente ustedes recuerdan, a General Rojas Pinilla, que empezó medio a organizar el país. Tuve la oportunidad de recorrer áreas donde ya estaban trazadas las vías, había hecho los puentes, que si no hubiera sido por eso tampoco podíamos haber transitado tan fácilmente. Él medio trató de organizar la educación, me cuenta, después me doy cuenta de que efectivamente fueron obras del general Pinilla, pero organizó tanto y organizó tanto que le estaba desplazando a los dos partidos que eran la hegemonía, la élite hegemónica que gobernaba el país, y obviamente tuvieron que conseguirle la, como dice el argot colombiano, la caída para poderlo echar. Le buscaron, le montaron, como todos los montajes que últimamente se hacen aquí, le montaron y tuvo que refugiarse a España, donde el general que lo acogió, Franco, que también era un dictador allá. Pero él no quería, no era dictador, lo pusieron allí los dos partidos como para conciliarse y empezaron a organizar lo que llamó el Frente Nacional, a eso quería llegar, que era simplemente un, hoy mandas tú, mañana mando yo, 4 años con trienio, y eso fueron 16 años. Tratémonos pasito y todos, todos tenían posibilidades, todas las, lo de la élite, la clase media alta, ¿ya? En todas partes le decían a uno blanco, ya después más adelante le decían a uno doctor. No sé el blanco de dónde, ¿no? Sí, sí, es decir, ya uno después se va dando cuenta de que pues sí había un racismo y una tendencia feudal aquí anclada en la administración, en la ideología de mando, ¿ya? Entonces yo me ponía a pensar y ponía a ver las familias campesinas que luego eran forzadas a salir del campo porque no había paz y había, obviamente, tampoco había orden, ni justicia tampoco, ni orden ni justicia, y entonces se hacía lo que cada uno podía hacer. Había un tremendo desorden,
Y me dije, pero ¿cómo es posible que el pueblo, las bases, la gente que trabaja, las bases trabajadoras que sostienen este país como efectivamente lo sostuvieron y le dieron la independencia en la época de sus próceres, como tanto se recuerda a Bolívar, Nariño, Santander y esas cosas que les dieron realmente la autonomía y formaron la república? ¿Cómo era posible que todavía se siguiera y no se pusieran de acuerdo en disfrutar el país? Nosotros allá en Hungría habíamos vivido dos guerras mundiales. Primera guerra mundial la vivió mi padre con mi abuelo, y la Segunda Guerra Mundial, donde me tocó a mí de refilón, porque ya apenas estaba ya terminando la guerra, pero eso, el desastre que había, y sin embargo ellos, que esos terrenos, las ciudades quedaron aradas, tal como ahorita quedaron aradas las edificaciones y las ciudades en Gaza, o en la parte de Ucrania que colinda con Rusia, que fue el motivo de la iniciación de la guerra, totalmente arrasados, los escombros de los edificios, es decir, no había ni dónde cultivar, ni nada, y un mendrugo de un repollo podrido, de una papa medio podrida, era un manjar en esa época. Aquí, sin embargo, por la riqueza y la exuberancia del campo, permitió vivir de alguna manera, sostener esas familias que tuvieron que salir y refugiarse en los montes, en los bosques, en las selvas. Pero yo decía, pero ¿por qué sigue el desorden? ¿Por qué no hay paz? ¿Por qué no se entienden entre ellos? ¿Qué diferencia hay? Incursioné en mis vínculos con ambos partidos. Tanto los liberales como los conservadores fueron grandes amigos, con el fin de entender qué tenían ellos en mente. Y me fui dando cuenta de que esos dirigentes ya se habían acostumbrado tanto a mandar y a sentirse poderosos que se habían olvidado del pueblo, de las bases. No les importa. La verdad es que uno conversando con ellos, yo no tengo ninguna significancia de partido ni de ideología, por lo tanto podía fácilmente hablar con ellos, intercambiar y darme cuenta de que el cinismo, el cinismo que se maneja en ese ámbito del mando, del poder gobernar el país, es desastroso. Yo no presumo de grandes cosas, pero siempre he respetado la honestidad, la honorabilidad, la moral. Y cuando me fui dando cuenta de lo inmoral, lo cínico, por no decir depravado, de las personas que pueden realmente hacer cosas en el país, hacer grandes cosas, y tienen los recursos, y se supone que también tienen la capacidad, porque ellos pasaron por la educación académica mucho antes que la gente del pueblo, del barrio, que no tuvieron la oportunidad de educarse. Y la educación que yo recibí en Argentina, en primero, segundo, tercero bachillerato, era muy superior al que aquí se ve en sexto, en quinto o sexto bachillerato. Es decir, la anatomía, la química, la física, las matemáticas, la biología, que se veía a ese nivel de primero, segundo y tercero bachillerato, pues superaban. Y llegué aquí y no, las materias eran de pintar mapas
y colorear mapas. Pongo nomás de ejemplo, exagero, ¿no? Pero es decir, no trascendía hacia un conocimiento real que necesitan las personas. De pronto, eso me permitió poder hacer analogías en comportamientos de una ideología y otra ideología, y puedo asegurarles que el pueblo colombiano, estoy hablando de las bases, es un pueblo noble, trabajador, sincero y honesto. Pero lamentablemente los dirigentes les han empezado a tentar. ¿Se acuerdan de Antanas Mockus, que decía que la ley de la zanahoria, pues que le ponía la zanahoria adelante para que pues el caballo siguiera la zanahoria y tratara? Pues eso es lo que hacían con el pueblo. Les daban caramelitos y cosas para contentarlos y los seguían guiando, pero por el mismo alejamiento de una cultura que pueda avanzar. Solamente puedo decir que en los últimos años es que se ha mejorado algo. Yo tuve oportunidad de viajar con Gustavo Daje Chadid, el proponente de la ley de educación en la época en que se hacía el foro, en los primeros años de esta constitución de 1991. Había que reestructurar la educación porque así lo mandaba la constitución. Y habían ideas para mejorarla. Yo aporté también unas. Por eso acompañé a Gustavo en esos foros, para tratar de plantear ideas acerca de los pensum académicos, los niveles de educación que se debería tener. Nunca me pararon bola. Lo único que logramos es convertir al país en un país laico, quitar las religiones como materia obligatoria. No tengo nada contra las religiones, pero las religiones son un freno al desarrollo de la conciencia humana, porque es demasiado segregacionista. La religión divide, segrega, no es sino que ustedes miren en el país la inmensa cantidad de grupos y colonias, llamo yo, en que se ha repartido las enseñanzas de aquel loco barbudo que sí dijo grandes verdades y sin embargo se las tergiversaron, las dogmatizaron, las liturgizaron y las plantearon desde una perspectiva incomprensible por la divinidad misma en que convirtieron sus enseñanzas, en los misterios de esas enseñanzas. Esas enseñanzas, les puedo asegurar a ustedes de que no tienen nada de misterio, no tienen nada de secreto, como se decía, no sé si ustedes se acordarán, en la época de la Inquisición, donde llegó a tal nivel la persecución de personas que estudiaban libros y investigaban cosas, que los empezaron a tildar de brujos y brujas y de endemoniados y se dedicaban a ciertas actividades. Y eso, obviamente, todavía más en este país, como ustedes mismos lo dicen, un país del Sagrado Corazón, es decir, es un país totalmente religioso, lamentablemente totalmente religioso. Qué bueno que fueran un país que permitieran el desarrollo, el libre desarrollo intelectual y no estuvieran constreñidos a esos dogmas y liturgias de las cuales la conciencia no puede avanzar porque están encerrados en esa ideología religiosa. El país es hermoso, produce mucho,
es muy productor, la diversidad de sus niveles térmicos es fantástica. Y yo les puedo decir que para que haya paz total en Colombia, deben tener una mentalidad ecléctica, de libre pensador, no ideologizado hacia una tendencia política o hacia una religión tal. Las religiones, como para terminar el tema de las religiones, han sido el motivo de las guerras y de las inconformidades de los pueblos, lamentablemente, y no es sino que miren hoy en día cómo los hebreos, judíos o como quieras llamarlos, los de Israel, están acabando con los palestinos. Por allá en Europa sacaron a las patadas, llamémoslo así, a los que fuimos desplazados en la Segunda Guerra Mundial, porque se cambió la ideología. Entonces, aquí, para que no tropecemos con las mismas piedras que tropezaron nuestros ancestros, sería lo ideal es que convirtiéramos, conciliáramos, toleráramos a nuestros enemigos y tuviéramos una ideología ecléctica. Ecléctica es una ideología de integración, de tomar de aquí, de allá, de todas partes, en bien y beneficio de un conglomerado, sin importar de qué partido, porque aquí todos ustedes, los que me están escuchando, son colombianos y colombianas, y todo el resto de género que puedan haberse últimamente conformado dentro de la citanidad y las costumbres que se fueron extendiendo, que hoy en día llaman BOC. Yo que sé el por qué unos son partidarios, otros no. Estas cosas son absurdas, pelearse por ellos. Todos somos colombianos y deberíamos de tener una mentalidad hacia un solo puerto, sacar a Colombia de esta estrecha y sanguinolenta montañas, ensangrentadas montañas, y darle libertad al pueblo que pueda trabajar y no constreñirlo tanto. Una de las otras impresiones que tuve cuando un amigo Rendón de Medellín, en esa época había un ministro de Justicia, Rendón, y su hijo, Paisa, me dijo, vamos a Bogotá, que tengo que ir a visitar a mi papá, vamos. En esa época no estaba todavía el Capitolio, no estaba el Palacio de Justicia, y él me invitó a que entráramos a lo que eran los archivos del Palacio de Justicia. Era un desvencijado edificio, no sé si se acuerdan, los que viven en Bogotá, de puertas verdes, y entro y veo cantidades de anaqueles, de rollos, de cartajas, de cartón, y digo, ¿qué son todo esto? No, eso son las leyes. Es decir, este país está inundado de leyes, pero leyes que son letra muerta. Es decir, nadie las cumple. Y como dice el buen colombiano, las leyes son para los de ruana, porque los de corbata se las pasan por la faja. Entonces, desde esa perspectiva, yo veo que sobra pelearse, sobra recriminarse, sobra decir, no, es que ese es malo, aquel es esto, aquella es sinvergüenza o no sé qué. No. Dejar vivir, pues obviamente no estoy hablando de un libertinaje, pero sí dejar que el pueblo surja, avance,
no se restringe. Hay tantas leyes, tantos dogmas, tantas prohibiciones. Claro, prohibiciones, pero no hay control. Las leyes están para aquellos que, por circunstancias de la vida, cometen errores y son a los primeros que agarran. A mí me agarraron una vez. Tengo que contar otra anécdota. Entré a cine en Montería. Eran los años por allá en los 66, 60. 25 años más o menos tendrías, ¿o qué? 20 y algo. Sí, entro a cine. 20. En aquella época en los teatros daban doble película. Entonces, había que aprovechar. Entro a cine y bien, salgo a las 11:30 o algo de la noche y encuentro gente corriendo, gritando, insultándose. Tombos, hijo de puta, desgraciados, no sé qué, corran, y unos para allá, otros para acá. Y de pronto pasan 3 muchachos corriendo al lado mío y atrás venían como 5 policías persiguiéndolos. Los muchachos pasaron, los policías llegaron donde mí y al que agarraron fue a mí. Venga para acá, digo, ¿cómo así? Que mire que, no, yo, mire, aquí está la contraseña, vengo de cine. Y sin embargo, ahí no había ley. Me montan en una de esas camionetas donde recogían a las personas que los iban arrinconando así en las partes, y para la cárcel fui a tener por allá en la 41. Un falso positivo. Y resulta de que, bueno, después, como a las 3, 4, 5 de la mañana, llega el protector de o yo no sé, el patrocinador de la revuelta. Y yo preguntaba, bueno, ¿y qué fue lo que pasó allá adentro, no? Allá adentro con los compañeros. Entonces dijeron, no, es que esos hijos de puta casi le sacan un ojo a María Eugenia Rojas. ¿Cómo así? Resulta que era ese día en la tarde, había una manifestación de María Eugenia Rojas y en una arenga de esas, no sé, alguien o cómo, ustedes saben que a veces se infiltran o simplemente sabotean. Y para defenderla, el guardaespaldas, que era un teniente, eso me cuenta, yo no estuve presente, desenvaina la espada y le pega en el ojo, aquí en la sien, y le corta la sien a María Eugenia. Y claro, el pueblo se levantó de una vez a atacar a la policía, porque eran policías uniformados, pues los que estaban vigilando. La quieren matar, qué tal, y lo demás, claro. Yo de eso, de esa época, todavía no estaba enterado del aspecto político del país, pero muchos años después me ausento del país, regreso y me encuentro con que tengo que cambiar el número de mi cédula de extranjería. Entonces, en ese momento estaba desapareciendo el DAS. Y yo, con el DAS, tenía mi cédula de extranjería de 3 números, de 3 dígitos, 860, 810. Y resulta de que vengo y me dicen, no, tienen que sacar cédula, tienen que renovarla, etcétera, y lo demás, y me adjudican un número de 5 dígitos. Bueno, entonces yo digo, bueno, pero ¿y qué va a pasar con mi identidad anterior? Y mi identidad anterior tampoco era muy significativa, porque durante mi identidad anterior, desde el 61 hasta el 91, duré 30 años apátrida, porque Hungría tampoco reconocía a los húngaros diasporados de la Segunda Guerra Mundial como ciudadano húngaro. Solamente después del Glasnost fue que el gobierno democrático
dijo, pues miremos cuántos húngaros hay, hicieron el censo y se dieron cuenta de que había más húngaros afuera que dentro del país, y entonces empezaron a otorgarle la nacionalidad. Afortunadamente yo caí dentro de esos afortunados que se pudo comprobar mi ascendencia húngara y todo, entonces me otorgaron mi nacionalidad húngara. Y entonces así pude obtener también la nueva cédula con otro número. Entonces tuve que pedir un certificado al DAS que certifique que yo soy ese que tenía antes el otro número, porque no vayan a creer que pues que era otra persona. Y además en esa época anterior yo había trabajado con el SENA y con la universidad en Montería, entonces se perdía la historia de mi acción, de mi actuar en el mundo productivo, que tampoco era muy productivo, pero de alguna manera hice poquito, como traerme 10.000 porciones de semen de Alemania para introducir la raza cimental Flexi aquí al país. Si ustedes ven esa raza manchado alemán, como le dicen en parte, su cimental, el Simbu, Simbra o Flexi, esa raza la introduje en vista de la necesidad que había de hacer producir carne y leche en el país, pues la ganadería estaban bastante enclencas, digámoslo así, en aquel tiempo. Sí, habían en las zonas altas, ya había llegado el Holstein, había llegado el pardo suizo, etcétera, pero sin embargo no alcanzaba para extenderse tanto. Luego después entró el Brahman, el Gir de Brasil, y se fueron mejorando, pero todavía le faltaba calidad a la carne para poder exportar, y entonces esa selección genética que tenía esa raza en Alemania ayudó a mejorar el, la, la fisonomía, la estructura eh, de producción de carne y leche. Bueno, pero esa es historia del pasado. Me desvío un poquito, me disculpan, pero regresando a la parte que nos trajo, que es la parte política, eh, todos somos políticos. Yo me encuentro con gente, no, a mí de política no me hable, ni de religión no me hable, porque es que no, yo no quiero saber nada de políticas. Que cualquier actividad que desarrolle el ser humano ya es una actividad política, ya de por sí es una actividad política. El ser humano no puede negar su multidisciplinariedad o política de vivir, porque la vida misma de poder vivir es una política, política de vida, política de comercio, política económica, política de los politiqueros, que son ideologías políticas, son dos cosas diferentes. Pero como político, todos somos políticos y por lo tanto como políticos tenemos que saber en cuál estamento político, grupo, área política desarrollamos nuestra vida. ¿Ya? No hay que tenerle miedo a la política. Hay que ser políticos por naturaleza, porque cualquier actividad que desarrollemos, así sea empujando una carretilla en la calle, eso ya es la política de sostenerse en vida, ¿ya? Porque eso es lo que toca desarrollar para uno poder convivir dentro de un agreste entorno donde no ha encontrado trabajo. Esa es una política de subsistencia, es una política económica de subsistencia, mínima o lo que sea, pero es una actividad política. Asimismo, ya otra cosa es la política del poder de gobierno. Ya, esa es otra política, es una política de estructurar la administración de un país en la cual yo les aconsejo a los políticos, a los que se dedican a esa área de la política administrativa, que por favor sean un poco más condescendientes con sus congéneres, con el pueblo de abajo,
con las bases, que son las que votan. No lo sigan engañando, hombre, comprándole votos o engañándolo con confites, con caramelitos y con cosas. Hagan cosas serias. El pueblo es honesto, el pueblo es trabajador. Pues háganle por ello, no se echen toda la plata al bolsillo, ¿ya? Como he escuchado últimamente, tremendo, ¿no? Tremendo. No había escuchado tanta sinvergüenzura, tanta ambición y corrupción de la que estoy escuchando últimamente, que aparecen tantos millones y miles de millones perdidos, miles de millones invertidos que no se han hecho. Yo viajaba por las carreteras y me decían los que viajaban conmigo, ah, sí, esta carretera malísima, veían el hueco y todo, esta carretera ya 5 veces la han financiado para hacerla y nunca la han terminado. Figúrense ustedes si eso lo sabía el pueblo, ¿ya? ¿Por qué el pueblo no se quejaba? ¿Por qué no había los mecanismos para frenar ese desangre económico del país? Porque no estaba así. Se creyó que con la Constitución de 1991 se iba a arreglar las cosas. Ahora estoy precisamente eh, discutiendo esta parte que eh, todo lo que se estructuró con las 50 y pico de reformas que le hicieron a esa Constitución, tendieron hacia el favorecimiento del poder de la élite gobernante. Nada se hizo en favor de las bases. Pongo un ejemplo. ¿Por qué no se desarrolló el artículo 3 de la Constitución que habla de que el pueblo debe y tiene derecho participativo y es el constituyente primario soberano del país? ¿Por qué no se reglamentó? ¿Por qué no se hizo realmente una negro sobre blanco? Es decir, una política participativa del constituyente primario. Sí, pero donde esté reglamentada las funciones de ese constituyente. No se puede decir de qué es y luego las leyes no habilitan, no empoderan al individuo ni al colectivo para que denuncie cualquier acto que atente contra el bien público, contra el bien y los servicios públicos. El papel de un gobierno es precisamente educar, asegurar el alojamiento, asegurar el trabajo y la educación de su pueblo. Ese es un gobierno, ¿cierto? Esa es la función del gobierno. Y si no la hay, pues obviamente pasa lo que ha estado pasando en Colombia, que hay una inconformidad tremenda, como las manifestaciones que hicieron en el 2021, las que se hicieron hace días pasados, donde no le queda otra cosa al pueblo sino salir a marchar. Pero salir a marchar no arregla la situación. Con alzar los brazos y decir el pueblo unido jamás será vencido, con eso no arregla el pueblo su propia situación. El pueblo necesita un soporte donde se diga cuáles son sus funciones como ciudadano, ¿ya? ¿Qué debe hacer como veedor de sus propios bienes, del patrimonio que es común a Colombia, ¿ya? Eso no está reglamentado, no está arreglado, no está normatizado, ¿ya? Con el asunto de la guerra en el país, sí medio se logró institucionalizar, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo. En todo municipio hay una oficina de Defensoría del Pueblo. ¿Pero qué hace la Defensoría del Pueblo? A mi primera señora la mataron allá en los llanos, le pegaron un tiro previo a haber puesto las denuncias de amenazas de hace 6 meses y 6 meses de amenazas y amenazas, porque era una líder social, ¿ya? Y
fuimos a la alcaldía, a la defensoría, a las brigadas, a hablar con un grupo, con el otro grupo, de dónde venían las amenazas y por qué la amenazaban. Todo el mundo le lavaba las manos, hasta el día que la mataron. Entonces la Defensoría del Pueblo realmente no cumple ninguna función, ¿ya? Como tampoco la cumple la Fiscalía, como tampoco la cumple muchas veces la policía ni el ejército. De eso me estoy enterando ahora últimamente, que se han destapado las ollas, como se dice, ollas de corrupción por todas partes. Es decir, eso hay que arreglar. Y yo sugiero, y por eso eh, me agrada que mi hijo se haya interesado por la política. Ahora resultó de que quiere ser presidente de la República. Él tiene un sistema, una plataforma con la cual va a lanzar sin ningún apoyo político, sin ningún apoyo político, a uña limpia, digámoslo así, propio pecunio, una plataforma donde va a recoger la afinidad de su plan de gobierno que va a lanzar en esa plataforma para que lo apoyen y pueda recoger votos. Va a hacerlo con firmas, va a recolectar las firmas necesarias para llegar a la presidencia. Yo aspiro que la recoja, pero que no llegue sino a recoger los votos para representante a la Cámara o Senado, ya con eso puede entrar. Pero él dice, yo no quiero politiquear, ni quiero pervertirme en ese ámbito, yo quiero es llegar a gobernar porque tengo un plan de gobierno ecléctico, un gobierno ecléctico, que no es partidista, no es idealizado, es un partido que le va a permitir realmente... Entero, partidos no, un movimiento, un grupo. Perdón, si no un partido, un movimiento, correcto, gracias. Es un movimiento que va, espero, que cale en la mentalidad, sea una cosa novedosa para Colombia, que realmente genere una tolerancia, una empatía entre los colombianos para sacar el país adelante. Y no haya mezquindad, no haya peleas, mucho menos guerra, ni asesinatos, ni nada de esas delincuencias que son absurdas, ¿no? Las delincuencias son absurdas. Hoy en día el país está inundado por la delincuencia, fruto del dinero fácil del narcotráfico. Eso también hay que reconocerlo. No se puede tapar el sol con un solo dedo. Hay que reconocer de que somos un país narcotraficante. No solamente que los dirigentes son o fueron los más grandes narcotraficantes, sino que lo siguen siendo, y a pesar de que ellos se han aplacado un poco para poder sonreírle al pueblo y hacerse a un lado, atrás, la gente que viene de abajo también se ha impregnado de esa ambición y de ese dinero fácil, y eso ha permeado todas las instituciones de Colombia, lamentablemente. Todas las instituciones están permeadas, no lo digo yo, lo dicen las noticias, no estoy inculpando a nadie, pero el que le caiga el guante, que se lo achante. Bueno, ya estamos entrando precisamente en materia, estás adelantando muchísimas cosas, pero ¿qué más recomendarías? La idea era mostrar ese bagaje, ese conocimiento de país que tienes, que has estado con un bando o con otro, que has visto, no para seguirlos, sino para entenderlos. ¿Cómo sería tu visión de Colombia ideal? Bueno, Colombia ideal sería un país totalmente autosostenible, libre de deudas externas, que no le deba a nadie nada, que produzca y que comparte esa producción con el resto del mundo. ¿Qué producción? O sea, ¿cómo te la imaginas? Porque pues decir libre de deudas, toca ver es cómo pagar esa deuda. Entonces, ¿cómo te la imaginas? Sí, bueno, producción, lo primero que hay que producir
es capacidad humana. Hay que mejorar la calidad humana, no solo desde el punto de vista de calidad afectiva, olvidarse de los traumas y de las cosas que pudo haber y que hay rescoldo de resentimiento psicológico y todo lo demás. Hay que formar con capacidad el recurso humano necesario para producir. Educación. Educación. Eso Hay es. que enfocarnos en mejorar la educación. Claro, eso es. Hoy en día me van a colgar del cuello, para no decir de dónde, por decir lo que voy a decir. Pero la información está aquí y todo mayor de, ya ni siquiera mayor de 14 años, porque hasta un niño de 8 ya anda con su celular y le pide celular al papá. Y puede sacar la información que hay en la nube y bajarla y obtenerla de allí para poderse cultivar, para poderse cualificar como ser humano, ponerse al día, mejor dicho. ¿Ya? Es decir, hay tanta información que ya es casi obsoleto el tener que recoger a los niños en un sitio y enclaustrarlos allí para que le presten atención a un profesor, a una profesora y salgan y que educados. Yo creo que eso hay que darle un giro, un vuelco tremendo al sistema educativo. En aquel tiempo que recorría y decía, yo tuve la oportunidad de participar en muchas capacitaciones de docencia universitaria y ya en esa época, 30 años atrás, se decía, se nos pintaba de que ya en las universidades ya no van a ser así enclaustrados y tal y lo demás, sino que van a haber grandes pantallas y poder aprender todos, podrán asistir a las diferentes materias y calificarse, etcétera, que no necesitaban llenar un pensum determinado, sino si rendía los exámenes porque fue un autodidacta, tenía la capacidad de dominar su área de conocimiento requerido, etcétera. ¿Dónde está? Pasaron 30 años y decían ellos en esa época, no, eso ya en 10 años ya eso va a estar transformado. No se ha transformado, ni están dejando transformar. Hay demasiados intereses detrás de la explotación de la educación. Es lamentable en la forma en que se desperdicia la capacidad de asimilar información de los niños desde pequeños, que desde los 5 años pudieran salir de 12 años o 13 años de bachillerato y con la capacidad de absorber la información. Lo que hay que hacer es formarlos para que se comporten de acuerdo a esa información que van adquiriendo, para que sean personas que puedan disfrutar la vida, no esclavos del trabajo, como se pretende, que la educación es para que salgan a trabajar. No, la educación es para formar a las personas para disfrutar de su vida. ¿Y cómo disfruta de la vida? Pues produciendo las cosas que le gusta hacer, no que lo empujen a hacer. ¿Cuántos profesionales no hay en el país? Profesionales detrás del volante de un taxi, de un camión o de un bus, porque no hay puestos de trabajo. Entonces esto es absurdo en esa forma. Hay que, fuera de educar, hay que enseñar a producir y tener centros de producción. En la época de Carlos Lleras Restrepo, yo estaba en el SENA, le presenté un plan, un proyecto de desarrollo agropecuario, porque Carlos Lleras en aquel tiempo quería la reforma agraria. Yo pues estaba vinculado al campo, entonces me interesé en ese proyecto. Uy, qué bueno, al fin el país
va y la gente del campo bien contenta porque sí se va a hacer la reforma agraria. Llegó el INCORA, hicieron los distritos de riego, hicieron el IDEMA, alzaron los silos, etcétera, y los demás. Hoy vamos a ver dónde están. Abandonados, totalmente abandonados. No se produjo lo que se produjo porque era más fácil, teniendo dinero, comprar de otros países los productos que aquí costaba, porque no se había preocupado la formación de buenas prácticas agropecuarias al campesino y a la gente del campo, y entonces se fue decayendo, y nunca se logró sacar adelante la reforma agraria. Uno de los grandes errores de este gobierno es haber entregado tierras. Esa no era. En mi propuesta no era entregar tierras, pero no en propiedad, no en título. El título se lo ganaba el individuo año tras año, cada año que produjera, realmente demostrara que está produciendo el pedazo de tierra que es suya, que es del Estado, porque el territorio es del Estado. El Estado le concedía un porcentaje para que al cabo de 5, 10, 20 años todo ese terreno fuera propio, se apropiara de ello, se ganara con el sudor de la frente eso, y así sí podía. Porque la entrega de títulos, como pasó en el INCORA, fracasó. Y va a volver a fracasar porque la gente en el campo necesita dinero para sostenerse, porque no hubo una cultura campesina, ¿ya? Entonces, armar ese programa lo llamé yo PROCER, Programa de Centralización Rural. Había que hacer pueblos, repartir pueblos en los centros de producción, pueblos con todo, ¿no? Que hubiera farmacia, cine, teatro, bares, cantinas, restaurantes y vivienda para todo el que fuera a trabajar en esa área del campo, ¿ya? Lamentablemente no se hizo. Antes se sacó corriendo a la gente del campo hacia las ciudades. Hoy en día las ciudades lindas, capitales que eran otrora, ahora están rodeados de anillos de miseria, barrios construidos a punta de invasiones y muchas otras deficiencias que hubo. Eso. Había que haber detenido la construcción en las grandes ciudades, prohibido si hubiera habido un gobierno serio como el Instituto de Crédito Territorial que manejaba la construcción en aquella época, lo que hoy en día es el POT. No otorgar permisos de construcción en las grandes ciudades. El que quiera construir, que vaya a construir en los pueblos aledaños, donde era área de construcción para que la población se repartiera en esas áreas y hubiera gente para trabajar. Y seguramente así no se hubieran apoderado ni la guerrilla, ni los paramilitares, ni los bacrines, ni nada de esos terrenos. Bueno, pero eso es lo que ha pasado lamentablemente en educación. ¿Qué otra visión de Colombia tienes? ¿Qué le aconsejarías o qué harías para llegar a esa Colombia ideal? Pues, como para finalizar, un último consejo. Básico, creo yo, es también permitir no el libre desarrollo que sea como un capitalismo arrasante, pero sí darle autonomía de progreso, ¿ya? ¿Por qué han podido salir los países que pasaron por varias guerras? Ahora Europa ha pasado, son las dos últimas guerras, pero antes de eso las guerras religiosas y las guerras tribales que había era ingente. Entonces, y siempre salió adelante. Miren cómo Filipinas, Corea, Vietnam, Indonesia, que eran, llamémoslo así,
poblaciones atrasadísimas para la época, hoy en día nos llevan tremenda ventaja en desarrollo, en producción. India, por ejemplo, hoy casi es potencia productiva de muchas cosas y nosotros seguimos con este maravilloso país depredado. Uno viaja para el sur en Nariño y los... Hoy estaba viendo la carrera en un país africano y allá las montañas y todo estaba en color de tierra, es decir, no había un solo árbol por ninguna parte. Pues esa me pasó cuando viajé a Nariño. Esa zona sur está totalmente deforestada, qué pesar. Y nadie se preocupa por forestar, ¿ya? Yo soy de la idea de inculcarle, ahora que me dice qué consejo le daría a los colombianos. Escriba un libro, tenga 5 hijos y siembre muchos árboles. Bien, papá. Felicitaciones. Bueno, eso es todo. Cualquier dudas, inquietudes, preguntas, pregúntenlas ahí en los comentarios y ya veremos cómo vamos resolviendo. Toca hacer de Muy cada amable. idea que tienes, vamos a hacer trozos para profundizar en cada uno de esos, ya que sabemos. Estaremos en manos de nuestros teleaudientes, videntes y audientes que nos sugieran qué áreas desarrollar y con el mayor gusto estaremos satisfaciéndole las inquietudes que puedan surgir. Muy amable, muchas gracias por la invitación. Gracias, papá.